Entré a su cuarto para ayudarla a vestirse el día de su boda. Sobre la cama había un álbum abierto, y en una sola foto descubrí la verdad que me partió en dos. El hombre con el que mi hermana se casaba era el mismo que, meses atrás, me había pedido matrimonio a mí. El aire en el dormitorio de mi hermana olía a polvo de maquillaje y a lirios, un olor denso, empalagoso. Los pétalos blancos de las flores en el jarrón de la cómoda empezaban a curvarse en las puntas, marrones, como si se estuvieran quemando desde dentro. Afuera, el sol de las 11 de la mañana golpeaba los cristales de la ventana, pero en la habitación, la luz era amarillenta, filtrada por las cortinas de seda beige. Todo estaba en calma, una calma falsa, de esas que preceden a un desastre. Yo sostenía el velo entre mis manos, un halo de tul y encaje que pesaba como una losa. Clara estaba de espaldas a mí, enfundada en el vestido de satén blanco, la espalda desnuda, pálida, con el rastro de cada vértebra marcado bajo la piel. Podía oír su respiración, un poco entrecortada por los nervios y las costillas oprimidas por el corsé. «Más tiesa no puedo estar», dijo, y su voz sonó metálica lejana. Asentí, aunque no me vio. Tomé un alfiler de la bandeja de plata que reposaba sobre la cómoda, junto al álbum. El álbum era grande, de tapas de cuero desgastado. No lo había visto antes, estaba abierto por una página del medio. Desde donde estaba, solo distinguía manchas de color, el borde de una fotografía rectangular. «Aguanta un segundo», murmuré, clavando el alfiler en el tul para fijarlo a su moño. Mis dedos temblaban ligeramente, sudor frío en la nuca. Ella se quedó quieta. El crujido del satén cuando se movía era el único sonido, aparte del zumbido lejano de los preparativos en el jardín, risas ahogadas, el tintineo de la vajilla, un mundo normal que se desarrollaba a unos metros, al otro lado de la pared. Terminé con el velo, di un paso atrás para evaluar el conjunto. Clara, la novia perfecta, mi hermana menor, la que siempre conseguía lo que quería sin mancharse las manos. Su reflejo en el espejo del armario me devolvió una sonrisa tensa, labios pintados de rojo carmín, un rojo estridente, casi violento contra la palidez de su rostro. «¿Lista?», pregunté. Mi voz sonó ronca. «Casi. Pásame el brazalete, el de la abuela. Está en la cama». Me volví. La cama era un caos de sedas y encajes, cojines bordados, la funda de satén blanca arrugada donde se había sentado, y allí, descansando sobre el desorden, estaba el álbum, abierto de par en par, como una herida. Mis ojos barrieron la habitación buscando el brazalete, y en ese barrido pasaron sobre la fotografía. Fue un instante, un fogonazo, pero mi cerebro traidor captó la imagen y la procesó con una claridad obscena. No, no puede ser. El aire se espesó de repente, el dulce olor a lirios se tornó agrio, apodrido. El zumbido del jardín se apagó, reemplazado por un pitido agudo, persistente, que nacía dentro de mis oídos. Todo mi cuerpo se heló, la sangre pareció detenerse en mis venas, convertirse en escarcha. Mis piernas, pesadas como troncos, me llevaron hasta el borde de la cama. No quería mirar, pero era imposible, como un imán. Mis dedos, ahora entumecidos, se posaron en el frío plástico que cubría la foto. Era una imagen de playa, Clara, más joven, con el pelo al viento, riendo, y a su lado, un hombre, su brazo alrededor de su cintura. Él miraba la cámara con una sonrisa amplia, despreocupada. Llevaba gafas de sol, pero no las necesitaba para que yo lo reconociera. Lo habría reconocido en la oscuridad total, por la línea de su mandíbula, por la forma en que se erguía, con una seguridad que rayaba en la arrogancia, por la cicatriz, pequeña, blanca, en el arco de la ceja izquierda. Lucas. Mi Lucas. El hombre que, 7 meses atrás, se había arrodillado en el suelo de madera de mi apartamento, bajo la tenue luz de la lámpara que tanto le gustaba, y me había abierto una caja de terciopelo azul, dentro, un anillo. No un diamante enorme, sino una esmeralda pequeña, verde y profunda como el mar en invierno. «Cásate conmigo, Elena. Hazme el hombre más feliz». Su voz, ese día, era un susurro ronco, cargado de una emoción que yo creía genuina. El olor a café recién hecho aún flotaba en el aire. Fuera, lloviznaba. Recuerdo la sensación de la alfombra bajo mis rodillas cuando me arrodillé frente a él para abrazarlo. El latido de su corazón, acelerado, contra mi mejilla. El sabor de su piel, salado, cuando besé su cuello. Dije que sí, grité que sí. Y esa noche, nuestros cuerpos se entrelazaron con una urgencia que no era solo deseo, era la promesa de un futuro. Un futuro que se esfumó 2 semanas después, sin explicaciones, sin una palabra,
Solo un mensaje de texto frío, cortante. No puedo, lo siento, es mejor así. Y ahora, aquí, en la cama de mi hermana, el día de su boda. La foto no mentía, era él, era Lucas, el prometido de Clara, mi ex prometido. El mundo se desdibujó, los bordes de los muebles, las cortinas, el cuerpo de Clara, todo se volvió borroso, como visto a través de un vidrio empañado. Una presión enorme comenzó a crecer en mi pecho, apretándome las costillas, ahogándome. El pitido en mis oídos se intensificó, se convirtió en un estruendo. Noté un sabor metálico en la parte posterior de la lengua, a sangre, a bilis. ¿Elena? ¿El brazalete? La voz de Clara me atravesó como un cuchillo, agudo, real. Giré la cabeza lentamente, el cuello me crujió. Ella seguía de espaldas, ajustándose un guante, ignorante, o no. ¿Qué es esto? Logré articular. Mis labios estaban entumecidos. Señalé el álbum con un dedo que temblaba de forma incontrolable. Ella se volvió entonces. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, bajaron hasta la foto. No hubo sorpresa, no hubo rubor, solo una ligera elevación de sus cejas perfectamente depiladas. Ah, eso, de nuestras vacaciones en Cancún, hace 2 años, fue maravilloso. 2 años, 2 años. La palabra resonó en mi cráneo como el badajo de una campana. 2 años significaba que cuando Lucas me pidió que me casara con él, cuando pasábamos las noches en mi cama, cuando me susurraba al oído que era la única mujer en su vida, durante todo ese tiempo, él también estaba con mi hermana, o quizás incluso antes. ¿Lo conoces?, pregunté. Mi voz era un hilo de sonido, débil, quebrado. Clara me miró directamente a los ojos, y entonces lo vi. No era ignorancia, era algo más frío, más calculado. Un destello de triunfo. Se acercó a la cama, con el susurro sedoso de su vestido rasgando el silencio pesado. Tomó el álbum con sus manos enguantadas. Por supuesto que lo conozco. Es mi futuro esposo, dijo, y su tono era plano, deliberadamente neutro. Sus dedos acariciaron la foto, justo sobre el rostro de Lucas. Es un mundo pequeño, ¿verdad, hermana? El término hermana cayó como una bofetada, fría, cargada de veneno. Todo encajó. Los pedazos del rompecabezas envenenado caían en su lugar con un ruido sordo y horrible en mi mente. Las veces que Clara había preguntado por él, con un interés que yo atribuía a la curiosidad fraternal, su reacción cuando le conté, entre lágrimas, que me había dejado. No hubo consuelo, solo un silencio extraño, y luego un no merecía a alguien como tú, Elena. Ahora esas palabras adquirían un nuevo significado, retorcido y perverso. Tú, empecé, pero la voz se me quebró. La presión en mi pecho era insoportable. El cuarto giraba. El olor a lirio se volvió nauseabundo, asfixiante. Tú sabías que era él. Ella no negó nada, solo cerró el álbum con un golpe seco. El sonido fue como el de una tumba sellándose. El pasado es el pasado, Elena. Hoy es mi día, nuestro día. Nuestro. La palabra me atravesó. Vi entonces los detalles que antes había pasado por alto. El modo en que su cuerpo bloqueaba la salida. La ligera tensión en sus hombros, preparados ¿para qué? ¿Para mi reacción? ¿O para impedir que saliera corriendo? Me pidió que me casara conmigo, susurré, más para mí que para ella. Era una confesión patética, un último intento de aferrarme a una realidad que se desmoronaba. Clara esbozó una sonrisa pequeña, cruel. No llegó a sus ojos. Los hombres dicen muchas cosas cuando están solos, y Lucas, a veces se siente solo, o se aburre. Cada palabra era una aguja de hielo clavándose en mi piel. Se aburre. ¿Era eso lo que yo fui? ¿Un entretenimiento? ¿Y ella? La miré. Realmente la miré. A la mujer que había compartido la habitación conmigo durante 18 años, la que conocía todos mis secretos, todos mis miedos, y vi a una extraña, una enemiga. El sonido de los violines empezó a flotar desde el jardín. La melodía era suave, romántica, la marcha nupcial. Un sudor frío me empapó la espalda, me corrió por las sienes. Iban a tocar esa canción para ella, para ellos, para el hombre que había jurado amarme a mí. No puedes hacer esto, dije, y mi voz recuperó un atisbo de fuerza, teñida de desesperación. No puedes casarte con él. ¿Y quién va a impedírmelo? ¿Tú? Su risa fue un cascabel de cristal, vacío, frío. Mira tu estado, Elena. Estás al borde del colapso. Nadie te creería. Papá y mamá están extasiados. Finalmente me caso, con un hombre tan perfecto. Tenía razón, lo veía en la frialdad de su mirada. Yo era la hermana problemática, la emocional, la que siempre tenía dramas. Ella, la equilibrada, la exitosa,
la que siempre hacía lo correcto, mi palabra contra la suya, y contra la de Lucas. Él te va a destrozar, murmuré. Era lo único que se me ocurría, una maldición débil, impotente. Eso ya lo hizo, respondió ella, con una tranquilidad aterradora, hace mucho tiempo. Ahora es mi turno. No entendí del todo sus palabras, solo percibí la oscuridad que encerraban, un abismo del que no quería saber nada. Dio media vuelta, y se acercó al espejo. Se arregló un rizo rebelde, el acto más normal del mundo, como si no acabara de dinamitar mi vida, nuestra hermandad, todo. Ahora, si no te importa, mi dama de honor debería estar sonriendo y ayudándome a bajar. La gente está esperando. La gente, los invitados, los padres, Lucas, estaría allí abajo, de pie frente al altar improvisado junto al estanque, esperando, con su mejor traje, con su sonrisa de hombre seguro, de hombre que había conseguido exactamente lo que quería. ¿Qué era lo que quería? ¿A mí? ¿A ella? ¿O este era solo el juego lo que le excitaba, el riesgo, la traición? Mis piernas cedieron. Me senté en el borde de la cama, hundiéndome en el satén arrugado. El sonido de la música era ahora más fuerte, más insistente, un martilleo en mis sienes. Podía oler el césped recién cortado del jardín, mezclado con el perfume dulzón de las rosas, y ese olor a lirios podridos, que ahora impregnaba cada partícula de aire que respiraba. Clara se dirigió hacia la puerta. Su silueta blanca, fantasmal, se recortaba en el marco. Vamos, Elena. No quiero llegar tarde a mi propia boda. Su voz era un hilo de normalidad en medio de la pesadilla, un recordatorio de que el mundo, su mundo, seguía girando, y que yo era solo un peón, un espectador forzado en esta farsa grotesca. Me levanté, las piernas me respondieron a duras penas. Cada paso hacia la puerta era un esfuerzo sobrehumano. Al pasar junto a ella, nuestros hombros casi se rozaron. Sentí el frío del satén, un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Bajamos las escaleras. El taconeo de sus zapatos de tacón repiqueteaba en la madera, un sonido marcial, definitivo. El mío, arrastrado, vacilante. Desde el rellano, se veía el vestíbulo abajo. La puerta principal estaba abierta de par en par. Afuera, la luz del sol era cegadora, una explosión de verde y colores vibrantes. Y entre toda esa gente, distinguí una figura alta, de espaldas a la casa, con un traje negro impecable. Lucas. Mi corazón se detuvo, luego aceleró, golpeando mis costillas como un pájaro enjaulado y aterrorizado. El aire que entraba por la puerta ya no olía a jardín, olía a peligro, a mentira, a una verdad tan oscura que me cegaba. Clara se detuvo en el último escalón, me miró por encima del hombro. Su sonrisa era amplia, radiante, la sonrisa de una novia feliz, perfectamente ensayada. ¿Lista?, preguntó. Era la misma pregunta que le había hecho yo minutos, siglos, antes, en otra vida, en otra realidad. Asentí. No tenía elección. La música cambió. Los violines se elevaron, triunfantes. La multitud se volvió hacia la puerta. Y yo, con una sonrisa pegada a la cara que sentía como una máscara de yeso, salí a la luz para entregar a mi hermana al hombre que había destrozado mi corazón, y que, ahora sabía, era capaz de algo infinitamente peor. El suspenso no era sobre si se casaría, era sobre qué sucedería después, y sobre cuánto tiempo podría yo fingir normalidad antes de que la oscuridad que acababa de descubrir me consumiera por completo. Caminé, mis pies, dentro de los zapatos de tacón, parecían de plomo. Cada paso sobre la pasarela de tela blanca tendida sobre el césped era un suplicio. Sentía las miradas de los invitados, como agujas calientes en la piel, sonrisas borrosas, cabezas que se inclinaban para cuchichear. Creerían que mi palidez, mi temblor, eran por la emoción de la hermana. Y allí, al final del pasillo, estaba él. Lucas se volvió. El sol le daba de lleno en la cara, esa cara que había amado, que había besado, que había imaginado despertando a mi lado cada mañana. No llevaba gafas de sol esta vez. Sus ojos, del color del whisky, me encontraron de inmediato. No fue un reconocimiento casual, fue un impacto, un choque físico, eléctrico, que me atravesó el estómago. Vi cómo sus pupilas se dilataban, apenas 1 milímetro, cómo el músculo de su mandíbula se tensó bajo la piel recién afeitada, cómo la sonrisa segura y tranquila que tenía preparada para la novia se congeló, se resquebrajó por una fracción de segundo al verme a mí, caminando detrás de ella. Lo había pillado, lo sabía, en ese instante infinitesimal, crudo y expuesto, Lucas supo que yo lo sabía. Fue solo un latido, un parpadeo. Luego la máscara volvió a colocarse. Su mirada se despegó de mí con un esfuerzo visible y se posó en Clara. La sonrisa regresó,
más forzada ahora, menos auténtica, pero nadie más lo notaría. Nadie más conocía cada uno de sus gestos como yo. Nadie más había estudiado ese rostro durante horas, noches enteras. Clara avanzaba con una seguridad insultante. Su brazo se enlazó al mío, apretándolo con fuerza. No era un gesto cariñoso, era una sujeción, un recordatorio de que estaba atrapada en esto. «Respira, Elena», murmuró sin mover los labios, con la sonrisa de novia radiante aún fija en el rostro. «Las cámaras te están filmando». Miré de reojo. El cámara, un tipo sudoroso con una videocámara al hombro, nos seguía. Capturaría cada uno de mis espasmos, cada gota de sudor en mi sien, para la posteridad, un recuerdo envenenado de este día. La distancia hasta el altar, un arco de flores blancas junto al estanque, se acortó. El mundo se redujo a un túnel. Al final Lucas, sus ojos, que ahora evitaban mirarme directamente, el olor de su colonia, esa misma que yo le regalé para su cumpleaños, me llegó arrastrado por la brisa, un aroma que antes me provocaba mariposas en el estómago, y que ahora me provocaba arcadas. El sacerdote, un hombre de rostro amable, sonreía. Las palabras que salían de su boca eran un murmullo lejano, un rum rum sin sentido. Unidos en santo matrimonio, yo estaba de pie, a un lado, con el ramo de flores temblando en mis manos. Mi función era sostenerlas a ras, unos círculos de metal frío que reposaban en un cojín de terciopelo. Monedas, un símbolo de bienes compartidos, de un futuro en común. Mi mirada se clavó en Lucas. Él miraba a Clara, pero su atención no estaba allí. La sentía desviada, como un peso que me oprimía. Podía ver el sudor perlando sus sienes, a pesar del calor no siendo excesivo. Su mano, la que no sostenía la de Clara, estaba cerrada en un puño tan fuerte que los nudillos habían perdido todo el color. Clara, en cambio, era una estatua de serenidad venenosa. Pronunció su sí, quiero, con una claridad que cortó el aire, firme, triunfante. Luego le tocó a él. El sacerdote se dirigió a Lucas. «¿Tomas a esta mujer?» El silencio se extendió un segundo más de lo debido, un segundo que pesó como una losa. Lucas parpadeó, tragó saliva. Su mirada, por primera vez desde que empezó la ceremonia, se desvió hacia mí. Fue un vistazo rápido, furtivo, cargado de algo que no pude descifrar. Pánico, advertencia, disculpa. «Sí», dijo al fin. Su voz sonó ronca, seca. «Sí, quiero». Las palabras cayeron como piedras en un pozo seco. No había emoción en ellas, solo la obligación de un guión que debía seguirse. El sacerdote, incómodo, prosiguió. «Los anillos». Fue mi turno. Avancé con el cojín. Mis piernas parecían de gelatina. Al acercarme, Lucas no pudo evitar retroceder un paso casi imperceptible, como si mi proximidad le quemara. Nuestras miradas se encontraron de lleno. En sus ojos, por un instante, vi el mismo hombre asustado que había visto la noche que me dejó, pero también vi otra cosa, algo duro, resignado, como si él también fuera una víctima en esta obra. Clara extendió su mano para que él le colocara la alianza. Su dedo anular desnudo esperaba. Lucas tomó el anillo del cojín, su dedo rozó el mío. Fue como un shock eléctrico, un contacto breve, fugaz, que me hizo contener la respiración. Su piel estaba fría, húmeda. Vi entonces, mientras él deslizaba el aro de oro en el dedo de mi hermana, la pequeña cicatriz blanca en su ceja, la misma que besé tantas veces, la misma que ahora era una marca de su traición, de su doble vida. Él levantó la vista de nuevo hacia mí, y esta vez no hubo disimulo. Fue una mirada directa, cargada de un significado tan oscuro y complejo, que me dejó sin aliento. No era solo culpa, no era solo miedo, era una advertencia silenciosa, desesperada. «Aléjate», parecían decirme sus ojos. «Esto es más grande que tú». Luego la mirada se rompió. El momento pasó. El sacerdote declaró marido y mujer. Lucas inclinó a Clara y le dio un beso. Fue un beso seco, breve, casi protocolario. Los invitados aplaudieron. La música estalló de nuevo, alegre, vibrante. Y yo, de pie en medio de la celebración, con una sonrisa congelada y un corazón convertido en hielo, supe con una certeza absoluta y aterradora que esto no era un final. Era solo el principio. El beso terminó. Una salva de aplausos estalló alrededor, falsa como moneda de juguete. Los invitados se ponían de pie, sonriendo, arrojando pétalos al aire. Clara se aferraba al brazo de Lucas. Su sonrisa era un trofeo. Él intentó dar un paso, guiarla por el pasillo, pero sus pies parecían clavados al suelo. Sus ojos, llenos de un pánico furtivo, aún buscaban los míos. Fue entonces cuando se rompió algo dentro de mí. No fue un grito, fue un silencio,
Un vacío tan absoluto que absorbó todo el ruido del jardín, la música, las risas, los aplausos, todo se apagó. Dejé caer el ramo. El ruido sordo de las flores al chocar contra la tierra fue más estridente que cualquier explosión. Los pétalos se desparramaron, manchando de blanco y verde el sendero inmaculado. Toda cabeza se volvió hacia mí. La sonrisa de mis padres, sentados en la primera fila, se congeló. El cámara bajó la videocámara, confundido. «Elena», susurró mi madre, una advertencia en su voz, pero ya no había vuelta atrás. Caminé hacia el centro del arco floral, hacia ellos. No miré a Clara. Mi objetivo era él, Lucas. Mi voz cuando salió no era un alarido, era baja, clara, y cortó el aire como un cuchillo de hielo. Cada palabra, una losa. «¿Cuándo se lo ibas a contar, Lucas?», dije. Su nombre sonó a veneno en mis labios. «¿Cuándo le ibas a decir a tu nueva esposa que también me pediste matrimonio a mí?». El silencio que siguió fue físico, se podía palpar, pesaba toneladas. Clara soltó su brazo como si le quemara. Su sonrisa se desvaneció, dejando al descubierto una máscara de frío desconcierto, fingida. «¿Elena? ¿Qué estás diciendo?». Su voz era un hilillo de azúcar envenenada. «El anillo», continué, sin apartar la mirada de Lucas. Él había palidecido, el sudor le corría por la sien. «Una esmeralda pequeña, verde, me lo preguntaste en mi apartamento, de rodillas, el 3 de abril, llovía. Dijiste que eras el hombre más feliz del mundo». Hice una pausa, dejando que cada detalle, íntimo y brutal, se clavara en la atmósfera. 2 semanas después, me dejaste con un mensaje de texto. Un murmullo recorrió a los invitados. Mi padre se puso de pie, pálido. «Elena, basta. Esto no es el momento». «El momento fue cuando él decidió casarse con mi hermana», repliqué. Y por primera vez, miré a Clara directamente. «¿Cuándo lo supiste, hermana? ¿Antes de que me dejara? ¿Después? ¿Te gustó? ¿Te excitó saber que estabas robándome lo que era mío? ¿O que él te usaba a las dos?». Clara abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su perfecta composición se resquebrajaba, mostrando el barro en Denise. Lucas intentó hablar. «Elena, por favor, esto es un malentendido». «¿Un malentendido?». Una risa seca, áspera, me salió del pecho. Señalé el álbum de fotos que un primo sostenía, capturando el momento feliz. «¿La foto en Cancún hace 2 años también es un malentendido? Cuando ya estabas con ella, pero seguías diciéndome que me amabas». La revelación de la foto fue el golpe de gracia. Un gemido escapó de los labios de mi madre. Mi padre se llevó la mano a la frente. El murmullo se convirtió en un clamor de asombro y repulsión. La máscara de Clara se desprendió por completo. Ya no había hermana, solo una rival acorralada. «Tú nunca lo mereciste», escupió, su voz un silbido de serpiente. «Él era demasiado para ti. Siempre lo supe. Solo tuve que esperar a que se aburriera de jugar a la casita contigo». La confesión, cruda y vil, flotó sobre el jardín. Lucas la miró con horror, como si viera por primera vez a la persona con la que acababa de casarse. «Clara», su voz era un quejido. «Cállate», le cortó ella, con desprecio. «Ya hiciste tu parte». Miré a mi alrededor, a los rostros incrédulos de mis tíos, a mis primos mirando con morbo, a mis padres, destrozados, avergonzados. Miré a Lucas, un hombre vacío, atrapado en la trampa que él mismo ayudó a tender, y miré a mi hermana, de blanco, radiante de odio. No había victoria aquí, solo ruinas. «La felicidad les dure», dije, y mi voz sonó terriblemente calmada, como la quietud después de una explosión. Di media vuelta. El sendero de tela blanca estaba sucio de pétalos pisoteados. Caminé entre la multitud paralizada. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo una palabra. Las miradas ya no eran de compasión, sino de shock. Al cruzar la puerta principal, entré en la penumbra fresca de la casa. El sonido del caos que dejaba atrás, voces elevándose, un grito de mi madre, el llanto de alguien, se amortiguó de repente. Afuera, la farsa había terminado. El espectáculo se desmoronaba, y yo, por primera vez desde que vi esa foto, respiraba. No era un alivio, era el aire frío y solitario de la verdad. No hubo un final feliz, solo el silencio, y la certeza de que algunas heridas no cicatrizan, se convierten en cicatrices que duelen cada vez que llueve.